Bueno, vamos a meternos de lleno en un caso de estudio fascinante sobre cómo poner orden en el caos de los datos. Vamos a analizar el diagnóstico y la propuesta de gobernanza de datos para una empresa real, MPBB, y a descubrir cómo se puede transformar la información de ser un problema a ser un activo estratégico. A ver, imaginen la escena. Una compañía que gestiona 25 zonas de estacionamiento en una ciudad. Suena bastante manejable, ¿no? Pero, como suele pasar, bajo la superficie se estaba cocinando una crisis silenciosa, un verdadero caos de datos que amenazaba con paralizar toda la operación. Y esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Hasta qué punto el desorden informativo puede de verdad frenar en seco a una organización? Para MPPM, esta no era una pregunta teórica, era su dolor de cabeza de todos los días. Ok, empecemos por el principio. El gran desafío. ¿A qué se enfrentaba exactamente esta empresa y por qué necesitaba un cambio, pero ya? MPBM tenía una operación importante, sí, pero un diagnóstico rápido sacó a la luz 3 problemas críticos. Primero, duplicidad de registros. Esto genera errores y, peor aún, desconfianza. Segundo, falta total de trazabilidad. Era imposible saber de dónde venían los datos o por qué habían cambiado. Y tercero, y quizá lo más grave, la ausencia de políticas formales. O sea, no había reglas de juego claras para nadie. Y ojo, que no estamos hablando de problemitas técnicos, para nada. Estos eran riesgos de negocio gigantescos. La fragmentación hacía que nadie confiara en los reportes. La falta de políticas de seguridad era una puerta abierta a cualquier cantidad de riesgos. Además, les surgía poder compartir datos de forma segura con otras entidades y, en general, necesitaban empezar a tratar sus datos con la seriedad que merecían, como un activo profesional. Frente a semejante lío, no se podía improvisar. Hacía falta un plan, un mapa claro. Así que ahora pasemos al marco que se usó como guía para esta transformación. La guía elegida fue el marco Dama DMBOK. Pensemos en él como la receta probada de los expertos a nivel mundial para la gestión de datos. En lugar de tratar de inventar algo nuevo, el proyecto se apoyó en esta metodología que ya funciona y que se sostiene sobre 4 pilares fundamentales. A ver, ¿qué significan estos pilares? Es más simple de lo que suena. Gobernanza es básicamente definir quién es responsable de qué y cuáles son las reglas. Gestión se enfoca en todo el ciclo de vida del dato, desde que nace hasta que se archiva. Calidad es el pilar para asegurarse de que la información sea correcta y confiable. Y finalmente, arquitectura es construir la infraestructura tecnológica que soporta todo lo demás. Un camino lógico, ¿no? Con el mapa en la mano, el siguiente paso era entender a fondo el terreno. Aquí es donde empieza el trabajo de detective para encontrar la raíz de todos los problemas. Para hacer un diagnóstico preciso, no se anduvieron con rodeos. Usaron todo un arsenal de herramientas analíticas. Nada de suposiciones. Aplicaron encuestas para medir el nivel de madurez, un análisis FODA para entender sus fortalezas y debilidades, y matrices para mapear a todas las personas y equipos involucrados en el proceso. El análisis FODA, bueno, puso todo en blanco y negro. Por un lado, claro que había fortalezas como la experiencia del personal, pero por otro lado, confirmó las debilidades que ya se sospechaban, registros duplicados por todos lados y una falta total de políticas. Esto fue la prueba final de que el problema era real y necesitaba una solución urgente. Y aquí viene una lección importantísima. La gestión de datos no es solo sobre tecnología, es sobre gente. El mapa de stakeholders o partes interesadas fue crucial. Ayudó a identificar con quienes se necesitaba colaborar codo a codo, como los equipos de finanzas y operaciones, y a quienes simplemente bastaba con mantener informados. Gestionar bien estas relaciones era clave para que el proyecto tuviera éxito. Listo, ya entendemos el problema, tenemos el mapa, ahora sí, vamos a lo bueno. El plan de acción que se diseñó para arreglar todo este desorden. El plan de acción fue súper completo. Proponía, primero, definir roles claros. ¿Quién hace qué? Basta de confusiones. Segundo, crear políticas y procedimientos formales, por escrito. Tercero, organizar los datos en dominios lógicos, como operaciones o finanzas. Y por último, y muy importante, establecer métricas para medir el progreso y saber si se iba por buen camino. Para que estos roles tuvieran sentido, se diseñó una estructura de 3 niveles. En la cima, el nivel estratégico, con un Chief Data Officer que lidera la visión general. En el medio, el nivel táctico, con los Data Owners, que son los dueños de los datos en sus respectivas áreas. Y en la base, en la cancha, el nivel operativo, con los Data Stewards, que trabajan día a día para asegurar la calidad de los datos. Así, cada quien sabe qué le toca.
Y para que no quedara ni una sola duda de quién hace qué, usaron una herramienta genial llamada matriz RASI. Esto es básicamente un mapa de responsabilidades súper detallado. Por ejemplo, para crear una nueva política, la matriz dice quién es el responsable de escribirla, quién aprueba la versión final, a quién se le consulta su opinión y a quién solo se le informa que ya está lista. Se acabaron las excusas. Por supuesto, toda esta estructura de personas necesitaba una base tecnológica sólida. La nueva arquitectura se apoyó en 3 componentes clave. Un catálogo de datos, que funciona como un inventario para saber qué información hay y dónde está. Un glosario de negocio, que es como un diccionario para que todos hablen el mismo idioma. Y la gestión de datos maestros, para tener una única fuente de verdad para la información más crítica. Y para que esto no suene tan abstracto, veamos un ejemplo práctico. Esta es una ficha de metadatos para el dato zonas de parqueo. Define claramente su nombre, su propósito, quién es el responsable, en este caso el jefe de operaciones, y cada cuánto se actualiza. Así, una idea como gobernanza se convierte en una herramienta súper útil del día a día. El plan suena increíble, ¿verdad? Pero, ¿cómo se lleva a la realidad? Bueno, ahora veamos la hoja de ruta que se trazó para alcanzar el éxito y los beneficios que se esperaban. Un objetivo clave del proyecto era totalmente medible. La empresa empezó con un nivel de madurez de datos de 2.1/5, lo que se considera deficiente. El objetivo a 36 meses era claro, llegar a un nivel de 3.5 o más, que ya se considera aceptable y va en camino a ser excelente, una meta clara y ambiciosa. Obviamente, un cambio así de grande no pasa de la noche a la mañana. Por eso se propuso un plan de 3 años dividido en fases. La primera fase, de 6 meses, para sentar las bases, definir políticas, roles y el catálogo inicial. La segunda, de 1 año, para la implementación fuerte. Y la tercera, para asegurar que todo esto se mantenga en el tiempo y no se pierda el esfuerzo. Al final del día, ¿para qué todo este trabajo? Las recompensas son beneficios estratégicos enormes. Empezar a tomar decisiones basadas en datos confiables, no en pura intuición. Estar listos para cualquier auditoría. Generar transparencia y que cada quien rinda cuentas. Y en resumen, lograr una modernización real y que perdure en el tiempo. Si tuviéramos que resumir todo este proyecto en una sola idea, sería esta frase, que viene directo de la fuente. La gobernanza de datos transforma la información en un activo estratégico institucional. Deja de ser un problema operativo y se convierte, literalmente, en una ventaja competitiva. Y cerramos con una reflexión. Después de ver este caso, vale la pena hacerse una pregunta. En cualquier organización, ¿los datos están siendo tratados como una carga caótica y un problema o como el activo estratégico más valioso que se tiene? La respuesta a esa pregunta puede definir su futuro.